Gracias por estar con nosotros. Hemos prometido una conversación en la que vamos a estar con la politóloga Rosario Espinal y vamos a hablar no solo de política para los de a pie, sino también para los pensamientos más complejos. A propósito de que estamos en el tiempo de cuenta regresiva para ver morir un gobierno y ver nacer otro. Rosario, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rosario. Hay un tema, lo han hecho un temazo ese, la variación en el protocolo de la juramentación, dice que por la pandemia, la ausencia de Danilo Medina. No sé qué lectura tú haces al respecto, pero se hacen tantas que yo no quiero ni mencionártela para conocer la tuya. Adelante, Rosario. Bueno, yo pensaba que a prácticamente 3 días, 4 días del domingo estaríamos hablando más de Luis Abinader que de Danilo Medina. Pero aquí estamos. Ya la gente ha dicho bastante. Yo no voy a ser de psicoanalista. Él tendrá sus razones hay muchas. Puede verse como venganza porque Luis Abinader nunca reconoció el triunfo de Danilo Medina, porque legisladores del PRL se salieron en un par de ocasiones en discursos de Medina. Puede ser, bueno, por muchísimas razones, pero eso no importa a fin de cuentas. Yo voy a aprovechar el momento, no para hablar de las razones que yo desconozco, porque no sé exactamente, pero sí quiero aprovechar la ocasión para decir que esa tradición que ha habido aquí, de que el presidente saliente está presente en el momento de inauguración del nuevo presidente, debe terminarse. Debe terminarse porque el presidente saliente, primero, no está obligado constitucionalmente a hacerlo. Y segundo, es el momento en el cual el nuevo presidente va a decir lo que va a hacer, y eso necesariamente tiene que ser diferente a lo que ha hecho el otro, porque si no, no estuviera ahí. Entonces, yo pienso que ya debe buscarse una modalidad, sea la que se va a usar ahora o sea otra variación, pero ya debe buscarse una modalidad donde el presidente saliente no esté en el momento de la, digamos, de la juramentación formal, que no le toca, pero mucho menos del discurso que va a pronunciar el nuevo presidente. Eso hay que eliminarlo. Hacia futuro, va a ser muy difícil que un partido gobierne tantos años como gobernó el PLD. El PLD gobernó muchos años, entonces eso hacía un poco más fácil, y no fue fácil tampoco, porque el conflicto entre Leonel y Danilo demostró que aún dentro de un mismo partido es difícil la sustitución, la sucesión. Entonces ya debe pensarse en un formato diferente, donde el presidente electo, quien sea, del partido que sea, tenga ese momento para sí, porque es el primer momento en que tiene que comenzar a conectar como presidente con el pueblo dominicano. Ahora quiero preguntar, Rosario, porque a veces cuando vemos las cosas desde el final, entonces entendemos lo que no se podía en principio. La presencia en el día de toma de posesión y en los actos de toma de posesión del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ahora permite ver un poco más completa la película de toda la participación que él tuvo en momentos clave en los últimos meses. ¿Qué lectura le das a esto y qué puede significar ese apoyo evidente para Luis Abinader del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, indiscutiblemente Estados Unidos tenía por lo menos 3 razones para querer, no ahora, desde hace varios años. Lo que pasa es que había sido difícil porque el PLD había mantenido mucho apoyo. Entonces tenían que sucederse varias cosas, como sucedieron, que iban en contra del PLD, para poder terminar con un partido ya longevo en el poder. Entonces, para Estados Unidos, los gobiernos longevos no les gustan. Segundo, Estados Unidos favorece más que haya alternabilidad, que no haya tanto tiempo un partido en el poder. 1. 2, el escándalo de Brecht, en el cual se produjo
durante periodos de gobiernos del PLD fundamentalmente, porque el PLD gobernó consecutivamente 16 años. Y tercero, el asunto de la relación con China, de la apertura de la relación con China. Entonces ahí tenemos tres factores que realmente estaban molestando desde hace ya un tiempo a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues va a apoyar, va a demostrar ese apoyo, digamos, a la elección de Luis Abinader y el PRM. No podemos olvidar tampoco que Giuliani fue un asesor cercano del proyecto de Luis Abinader, que simplemente se alejó por situación, en la última etapa, digamos, por situaciones que se hicieron complejas de su participación en algunos asuntos con relación a Ucrania y demás. Pero no podemos olvidar de esa relación, que también es una figura importante dentro del Partido Republicano. Entonces, bueno, yo creo que ya ese es el simbolismo. Ahora, ¿cuál es el desafío de Estados Unidos? Bueno, que traigan mucho dinero, porque este país va a necesitar muchísimo dinero. Si ellos traen dinero, estarán haciéndole un aporte al gobierno de Luis Abinader. Si no traen mucho dinero y es básicamente simbólico, entonces se queda el problema. Ese de Pompeo es tremendo tema. Dijo Roberto Álvarez ayer, el nuevo canciller, que Pompeo viene como un reconocimiento al bono democrático que ha ganado el pueblo dominicano. No sé qué querrá decir con eso, que ganó un bono democrático. Pero ahí está Rusia también metiéndose por aquí, además de China, Rosario. Está el tema de Venezuela, pero ni modo. Yo creo que Pompeo dará mucho de qué hablar en los próximos días. Yo quiero preguntarte, en medio de esta transición atípica, yo comentaba al principio una transición de 40 días en medio de una pandemia, pero además el presidente electo prácticamente ya ha anunciado todo su gabinete. Se recuerda eso muy bien con Hipólito Mejía. Uno lo saludan, los nombrados, los designados, porque la mayoría son parte de su gente, de la campaña, de los que encabezaron la campaña. Otros dicen que hay muchos representantes de grupos económicos. Hay una corriente que dice que hay mucha bucamaima, etcétera, etcétera. ¿Alguna valoración tienes tú? Bueno, cuando uno mira el gabinete en términos de currículum, pues es un gabinete que está bien. Todas las personas que están ahí tienen muy buena formación. El asunto es que el Estado no es una empresa. El Estado es el centro del poder. Y el poder se pelea entre todos los sectores sociales, todos los sectores sociales. Unos son más activos que otros, unos son más habichosos que otros, unos les llevan la ventaja a los otros por recursos económicos, o por vinculación, por relaciones o lo que fuera. Pero el Estado es el centro de la lucha del poder político. Y el poder político es básicamente el sustrato de todos los demás poderes y sobre todo del poder económico. El Estado es el gran recaudador de riquezas y el Estado es el gran distribuidor de las riquezas. A quién se le quita y a quién se le da es una de las tareas fundamentales del Estado. Por eso el Estado no es una entidad tecnocrática, necesita eficiencia, indiscutiblemente que sí. Pero el Estado es sobre todo el centro del poder político. Entonces, llama sí la atención que en posiciones claves, sobre todo en el campo económico y al nivel más alto de dirección, pues hay personas que ni son del PRM ni tienen experiencia política. Hay personas que podrán decir, qué bueno, que lleguen personas, que sean empresarios, que no estén contaminados con la política y demás. Yo creo que esa es una visión negativa de la política y que posiciona al empresariado por encima de la política o como una tarea mejor, más valorada que la política. Y eso al final resulta siendo problemático, porque el Estado no es una empresa, el Estado es el centro de la lucha por el poder económico, por el poder político, por el poder social. Entonces, tener cierta experiencia partidaria, cierta experiencia política, ayuda tanto
como los grados universitarios que las personas puedan tener. Es normal en un gabinete tener 2 o 3 empresarios, por ejemplo. Eso todos los gabinetes dominicanos lo han tenido. El asunto es cuando uno mira y ve un número de personas con prácticamente sin experiencia partidaria. Ojalá que les vaya bien, no quiere decir que les va a ir mal por eso, pero es algo que hay que observar para ver cómo funciona el Estado dominicano, porque también hay que señalar el PRM, que es la continuación del PRD en términos de, digamos, de estructura dirigencial, aunque se haya reciclado, digamos, pero es una continuación del PRD. El PRD ha gobernado poco. En los últimos 34 años, del 1986 a este año, el 2020, el PRD solo gobernó 4 años, del 2000 al 2004. Y cuando se suponía que debió haber gobernado más tiempo, cuando el PRD llega al poder en el 2000, en el año 2000 cualquiera hubiese imaginado que el PRD iba a gobernar más de 4 años. Solo gobernó 4 años porque explotó la crisis financiera. Entonces, en los últimos 34 años, el PRD solo gobernó 4. Entonces, ese es un factor también para que la experiencia de Estado que tienen los que tienen experiencia de Estado sea básicamente de esos 4 años. Quiero preguntar, Rosario, los gobiernos del PLD conocían muy bien que tenían una nómina pública muy abultada. En su momento, el presidente Danilo Medina lo justificó diciendo que eran el principal empleador y que debían mantener a esa gente ahí porque enviarlos a su casa era una fatalidad debido a que el sector privado no tenía la capacidad de absorberlos. Ahora que el próximo presidente ha anunciado la disolución de muchas empresas, quisiera preguntarte qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene eso. Bueno, hay que esperar a ver en qué consiste la disolución, porque Danilo Medina también dice que disolvió un conjunto de empresas anteriormente. El problema está en lo siguiente. Si tú quitas el nombre de una institución, OISOE, por ejemplo, ok, tú lo quitas, ya está asociado con problemas de corrupción, el señor que se suicidó, demás. Tú lo quitas. Ahora bien, si tú dices, yo no voy a cancelar empleados, los voy a reubicar, tú no estás reduciendo el tamaño del Estado. O, ¿qué hace OISOE? Bueno, OISOE construye todas las obras, digamos, pequeñas, no son pequeñas, pero para ponerle un nombre, mientras Obras Públicas hace carreteras, puentes, túneles elevados y ese tipo, digamos, de obra de infraestructura más grande, OISOE remodela los hospitales, OISOE que construye las iglesias, los obispados, cosas que no deberían estar haciendo el gobierno, pero bueno, se lo hacen en concesión a las iglesias. Pero bueno, remodeló, por ejemplo, los hospitales. Esas obras menores, digamos, del Estado, las ha estado haciendo OISOE. ¿Quién las va a hacer ahora? O sea, alguien las va a hacer, porque alguien tiene que remodelar hospitales o construir obras pequeñas aquí o allá, remodelar la casa de Duarte, no sé, o sea, cosas que típicamente hace OISOE. ¿Quién las va a hacer? ¿Pasan a obras públicas? ¿Pasan a otra entidad? No me queda claro. Entonces, para achicar el Estado, si de eso es que estamos hablando, porque al día de hoy yo no sé de qué están hablando. O sea, si es quitar nombres de instituciones, dejando la gente y no achican el Estado así, o si es quitar instituciones, quitar la gente que trabaja ahí y que lo que hacían esas personas y esas instituciones pasen a otras sin aumentar la empleomanía. Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Pero indiscutiblemente que si lo que hacen es quitar nombres y no reducen el tamaño, entonces pues todo se queda igual, básicamente. Rosario, en tu comparecencia anterior a Enfoque Matinal, por allá por la tercera semana de julio, al final abordamos el tema de la relación del partido y del gobierno. Pudieron haberse quedado cosas, pero además, a partir de ahí ha seguido una tendencia de nombrar las principales figuras del partido en el gobierno. Está el presidente del partido, el primer vicepresidente del partido, la secretaria general, el secretario de la organización y muchos más. Yo señalaba
que eso podría afectar al partido, es un partido en construcción. Decía Paliza, parece que en respuesta a esa línea de pensamiento, que esos nombramientos son una forma de que haya un vínculo fuerte entre el partido y el gobierno. Y dije, eso es un desenfoque. No sé qué tú ves, yo sugería una suerte de comisión o un enlace partido-gobierno para cuando comience la queja y la gente a buscar empleo. Relación partido-gobierno, Rosario Espinal. Y todos los partidos que llegan al poder son partido-gobierno. Todos. ¿Por qué? Porque todos los dirigentes partidarios finalmente eso es lo que quieren, llegar al poder. Si no los nombran en una posición importante, se sienten que no fueron importantes, que no son útiles. Además, no pueden mantener sus bases de apoyo y todos los políticos quieren tener la manera de responder a sus bases propias de apoyo. Entonces, como quieren tener una capacidad de responder y solo el Estado les da esa posibilidad, porque solo el Estado tiene puestos de trabajo, tiene posibilidad de contratar. Si tú te quedas en el partido y no estás nombrado en una dirección general, en un ministerio o lo que sea, tú te quedas sin esa posibilidad de tener la conexión con un determinado grupo que es tuyo, aunque sea también del partido. Entonces, aquí nunca se ha dado que el partido es una cosa con un personal que se queda ahí. Hay algunos que se quedan, pero la mayoría de las principales figuras de los partidos pasan al gobierno. En todos los gobiernos, y este que entra el domingo no ha sido la excepción. Rosario, de los conflictos que vivimos... Ok, tengo aquí un retorno. De los conflictos que vivimos alrededor del día de las elecciones, de la campaña electoral, quisiera preguntarte, pasado esto, si ya se puede olfatear, ¿quién va a encabezar la oposición? Bueno, depende a lo que uno llame encabezar la oposición, si es el que más hable o si es el que más números tenga en la sociedad o si es quien pueda renovarse y comenzar a conectar más efectivamente con la sociedad. Y eso está por verse. Está por verse. La sociedad dominicana realmente está dividida. Ha estado dividida en el proceso electoral y al día de hoy todavía es así. Vamos a ver lo que ocurre después. Pero ha estado dividida en dos. El PLDismo, y ahí está PLD y Leonel, y el anti-PLDismo. Y en el anti-PLDismo son tan anti-Leonel como tan anti-PLD. Entonces, ahora, al llegar el PRM al poder y al PLDismo del PLD o de Leonel pasar a la oposición, ellos van a tener que ir definiendo cómo lo van haciendo. ¿Quién asume la vocería mayor? ¿Quién se puede renovar más fácil? O sea, ya del lado de Leonel sabemos que Leonel tiene su plataforma partidaria para aspirar nuevamente al poder y esa va a ser la tradición ahí. En el PLD se abre un proceso. Danilo Medina no puede repostularse, que sería la figura con más fuerza, y eso es bueno para el PLD. Le hace el trayecto más difícil, es verdad, porque al no tener una figura identificada desde hoy, como sí tiene Leonel, la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel, que va a ser el candidato en el 24, en el 28, hasta que vuelva, hasta que pueda llegar, si puede llegar. Y ahí no va a haber discusión. Entonces, lo que ellos hagan es tratar de fortalecerse para que Leonel vuelva al poder. Eso es claro. Ahora, en el PLD hay un proceso más amplio, más incierto, más difícil, porque ellos tienen que renovarse primero y luego entonces competir. A la democracia partidaria le conviene que haya ese proceso de transformación en el PLD. ¿Por qué? Porque si el PLD fracasa en ese proceso de renovación y al gobierno le es difícil gobernar, si se dieran esas dos circunstancias, entonces estaríamos hablando de una crisis de los dos principales partidos del sistema. Entonces, ojalá que el gobierno lo haga bien y ojalá que el PLD lo haga bien para que renovándose en el caso del PLD, para que aquí se pueda restablecer un bipartidismo que se perdió
porque el Partido Reformista y el PRD se dividieron y el PLD quedó solo gobernando. La división del PLD ayudó indiscutiblemente al triunfo del PRM. No es la única razón, es una de las razones. Entonces, ahora tenemos que ver si esto evoluciona en un tripartidismo, en un bipartidismo, en qué dirección se va dando esta situación. Y hay que ver, hay que esperar, porque todavía no hay respuestas para eso. Pero indiscutiblemente que en la oposición, el caso de la Fuerza del Pueblo es simplemente hacer un congreso, pero para validar una estructura que lo que va a hacer es promover a Leonel en el 24 y hasta el día en que él pueda volver al gobierno. Pero el PLD tiene una situación más interesante porque no está predeterminado quién podría ser candidato en el futuro, pero que a los partidos dominicanos les da más trabajo porque la misma gente lo que busca es quién me va a salvar a mí en 4 años o quién va a llegar al poder. La gente apuesta en busca de beneficios estatales, porque hay un segmento muy amplio de la sociedad dominicana que de manera directa o de manera indirecta vive del Estado. Entonces, todos esos son factores que tenemos que ver. Yo diría que el próximo año nos va a ir dando una indicación. Bueno, mencionas, Rosario, la posibilidad de que el gobierno lo haga bien para determinar algunas variables, pero va a ser difícil. Por lo menos la encomienda es en medio de crisis sanitaria y una economía seriamente afectada, bastante difícil. Pero a donde voy es que además de eso, es un gobierno de bases muy débiles. No se ha dedicado mucho tiempo al análisis, pero si uno ve los resultados electorales, con ese 44% de abstención, PRM y aliados apenas alcanzaron el 28.6% del total de inscritos, de los 7,5 millones del padrón. Y si vemos al PRM solo como partido, fue el 26%. Hablar de bases débiles del próximo gobierno y en mitad de estas dos crisis es augurar un panorama muy pesimista y oscuro. Así es. Realmente, si uno hace el cálculo, yo lo tengo. O sea, por ejemplo, de todas las elecciones del 2000 al 2020, de los últimos 20 años, debido a la gran abstención, que realmente es casi 45%, porque es un 44.5 o 7, o sea, con una abstención de un 45%, el porcentaje del padrón que votó a favor del candidato ganador en cada elección del 2000 al 2020, el menor es el de estas elecciones del 2020. O sea, ese 28% que tú señalabas, el PRM y aliados sacaron. O sea, 28% del padrón electoral votó por Luis Abinader en cualquiera de sus casillas en que estaba. Es el menor porcentaje, porque por ejemplo, en el 2016, Danilo Medina recibió el voto del 42% del padrón electoral, de la gente inscrita en el padrón electoral. O sea que vemos que en el 2016 un 42%. ¿Por qué? Bueno, porque él sacó 61.7, pero además la abstención fue de 30%. Entonces participó mucha gente en las elecciones. Se podría decir, bueno, ese efecto de la pandemia. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque es difícil explicar cuando uno ve los resultados electorales a partir de la pandemia. Entonces, es un factor que influyó indiscutiblemente, pero no es el único que explica. Entonces, en términos de, digamos, de estudios políticos, uno podría decir que el gobierno que se instala el domingo, en términos propiamente electorales, aunque sacó el 52%, en términos del padrón, solo llega con el 28%, y el 28% es el menor porcentaje de todas las elecciones del 2000 al 2020. ¿Qué le dice eso al PRM o a los que estén pensando en estrategias políticas? Lo que eso tiene que decirle a los que están pensando en la estrategia política del PRM es que su legitimidad electoral en base al total de votantes es limitada y que tienen el reto, realmente, tienen el reto de convocar a un segmento más amplio de la población que no votó por ellos
ya sea porque votó por otro partido o porque se quedó en su casa. Pero escúchame, Rosario, déjame interrumpirte. En ese 28% están los que votaron porque les simpatizaba Abinader, están los que votaron atraídos por la consigna de cambio, están los que votaron por salir del PLD de ahí. O sea que ese 28% está de lo más graneadito posible. Sí, bueno, eso hace, digamos, eso empeora lo que yo estaba también diciendo, es lo que tú también estás diciendo. O sea, el PRM tiene que mirar que su mandato electoral propiamente es pequeño. Aunque sacara el 52%, pero es pequeño o el 52.5%. En términos del padrón electoral, de la masa votante del país, es un 28%, cuando todos los presidentes anteriores del 2000, incluido el 2000 con Hipólito, o sea, todos los presidentes, fueran Hipólito, Leonel, Danilo, todos esos presidentes obtuvieron un porcentaje mayor en términos del padrón electoral. Eso lo que les dice, como digo, a los estrategas del PRM es, ojo, ustedes tienen un desafío de convidar la sociedad dominicana a el proyecto político que van a impulsar, porque si no, sus márgenes son pequeños. Y por otro lado está la inmensa crisis sanitaria y económica que enfrenta el país en este momento. Rosario, más temprano dijiste que es políticamente incorrecto nombrar a muchas personas del empresariado en posiciones del Estado por su falta de experiencia. Eso podría traicionar inclusive las buenas intenciones. Bueno, pues sabemos que Luis Abinader ya ha posicionado ahí a mucha gente del empresariado. Hay otras experiencias en Latinoamérica de cómo el empresariado se entronó en la política y quisiéramos haber visto eso más o menos en un ejercicio comparado. ¿Qué riesgos supone? Bueno, el riesgo que supone es que formarte en un partido político te da otra visión diferente de la sociedad. El que llega a una alta posición y nunca ha hecho militancia política, es como que el que llegó y nunca estudió a lo que se le asignó hacer. Vamos a ponerlo de esa manera. Nunca estudió, nunca se formó. Es como nombrar un ministro de Economía que no sabe nada de economía. Es para ejemplificar, digamos, la situación. Porque el Estado no es una empresa, como yo decía anteriormente. Entonces, hay que formarse en la actividad partidaria. Sin formación partidaria es muy difícil hacer el papel de político, porque hay que aprender política y se aprende política en el ejercicio político. Incluso uno puede estudiar política y no haber hecho nunca política y tiene ese déficit porque nunca ha hecho vida partidaria. Entonces yo pienso que hay toda una ola. No es dominicana, eso es en toda América Latina, para no irme más allá de la región. Hay una ola de descrédito de los políticos, que en parte ellos se han ganado, porque no es que se lo está inventando la sociedad. O sea, los políticos, una parte de ellos han cometido muchos errores y se han ganado esa, digamos, fama de corruptos o de ineficaces o ineficientes. Entonces, bueno, si los políticos no sirven, ¿quién gobierna? Entonces, hay esa ola, digamos, más empresarial tecnocrática de vamos a poner esta gente o ellos mismos buscan llegar al poder. La República Dominicana se va a inaugurar el domingo una nueva experiencia con un gobierno donde, por ejemplo, para no ir para abajo, o sea, quedándonos a nivel más alto, donde ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministro de la presidencia tienen mayor experiencia en el Estado. Y de los tres, solo uno, el presidente, tiene experiencia partidaria. Y esas son las tres figuras principales del gobierno. Puede ser que eso sea favorable. Puede ser que eso resulte bien, ojalá que eso resulte bien. Pero para los que analizamos la política, es un factor a prestar atención, a ver si ese
modelo funciona o si ese modelo no funciona. Pero así hay otras figuras que uno puede decir eso. Quizás ese cambio de los políticos de partidos, digamos, a personas que llegan al Estado sin experiencia partidaria o sin experiencia de Estado, pues tal vez resulta bueno. Yo no voy a decir desde ya si es bueno o es malo. Vamos a ver cómo resulta. Pero cuando uno analiza la política, es un factor que tiene que tomar en cuenta. Ellos necesitan una curva de aprendizaje muy rápido y necesitan una curva de aprendizaje muy rápida en medio de una crisis sanitaria y en medio de una crisis económica. O sea que la tarea es grande, indiscutiblemente. Vamos a ver cómo van surgiendo las cosas y cómo les va en esta tarea. Bueno, Rosario, muchas gracias. Creo que estamos bien servidos nosotros y los amigos televidentes. No te vayas lejos, porque como tú dices, es una nueva experiencia, es un proceso de aprendizaje que vamos a tener que tener bastante cerca a gente con una visión macro como tú. Gracias de nuevo, Rosario. Gracias. Pero nosotros continuamos con Enfoque Matinal.